situación que realiza como titular del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, el doctor Leovigildo Córdoba Telles. Me voy a dar a la tarea de darles a conocer un poco de su trayectoria. Es muy vasta, pero vamos a tratar de resumir de acuerdo a este currículum vitae ejecutivo, ¿no? El doctor Leovigildo Córdoba Telles es egresado de la Universidad Autónoma Chapingo, Texcoco, Estado de México. Cuenta con una maestría en Ciencias en Tecnología de Semillas por la Universidad Estatal de Mississippi, en Estados Unidos, y con un doctorado en Producción y Fisiología de Cultivos por la Universidad Estatal de Iowa, en el país ya mencionado. El doctor Leovigildo también es profesor investigador del Colegio de Postgraduados Campus Montecillo, donde imparte cursos curriculares de acondicionamiento de semillas, fisiología y biología molecular de semillas, seminario 1, protección intelectual de los recursos fitogenéticos. Además, ha participado como consejero y asesor de 52 estudiantes graduados de posgrado, entre maestría y doctorado. Ha publicado más de 50 artículos en revistas de impacto internacional y ha desarrollado más de 60 proyectos de investigación. El doctor también es coordinador, o fue coordinador, del programa de producción de semillas en el periodo 2013-2016 y coordinador del posgrado de recursos genéticos y productividad del 2015 al 2016. Ante el Programa Nacional de Posgrado de Calidad CONACYT, bueno, todos esos posgrados están dentro del PNPC. Además, el doctor pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, es nivel 1. Ha colaborado en cargos honoríficos en la Sociedad Mexicana de Fitogenética como vocal de semillas, vicepresidente y presidente. Dentro de sus principales aportaciones en el SNICS, donde actualmente funge como titular de este Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, está la elaboración del Programa Nacional de Semillas y una serie de instrumentos para su implementación, lo que ha permitido impulsar la producción de semillas de calidad en el país. Es coordinador del Subcomité de Recursos Genéticos Agrícolas, el cual integra 45 redes de atención a cultivos nativos y es punto focal de materia en recursos fitogenéticos ante la FAO. El doctor Leovigildo, voy a solicitar su presencia para que nos imparta la charla intitulada Semillas, base de la soberanía alimentaria, ¿no? Doctor, un gusto tenerlo, bienvenido. Le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Eber. Muy buenos días, buenas tardes ya a todos ustedes. Es de las primeras ocasiones que tengo un público tan joven y eso pues me da mucho gusto. Sobre todo pues estén aquí en este centro universitario, parte de mi alma mater, y compartir con ustedes un poquito de información. ¿Quiénes son o están estudiando para ingeniero agrónomo? Levanten la mano. Todos. Ay, ¿por qué no la levantan? Porque viene el día del ingeniero agrónomo, ¿no? La celebración del ingeniero agrónomo. ¿Quién de ustedes, tres participantes, me puede decir por qué eligieron esta carrera de ingeniero agrónomo? Rápido, venga. A ver, a usted, señorita, aquí enfrente. También de los de atrás les voy a preguntar, no se preocupe. Puedo aportar algo positivo para ello. Ok, a ver, allá atrás alguien, la señorita que tiene por aquí como que unas orejas de conejo. A ver, ¿por qué escogió esta carrera? Bueno, porque mis papás estudiaron aquí y creo que les haría orgulloso. Lo obligaron a que estudiara aquí. Al comienzo sí, pero ahora digo que resulta ser algo bastante interesante, la verdad. Ok. Muy destacado. El de gorra que está acá, de este lado, ahí luego de enfrente, bueno, él y luego de enfrente. Buenos días. El motivo de elegir la carrera que imparte este plantel fue porque considero que el
el trópico verdaderamente todavía no está explotado y la forma en la que está siendo explotado no solo no es la correcta en el sentido de que puede que no genere la producción que debería producir, sino que afecta mucho a la modificación del ambiente y destrucción de parte de modificación de suelos, erosión, clima y vegetación. Muy bien. Adelante, de gorra, ahí luego adelante. Está adelante desde lentes. Yo pienso que al venir de un pueblo quiero aprender nuevas cosas de aquí, llevarme cosas que me sean útiles allá y aprovechar todos los conocimientos que Chapingo nos puede dar. Muy bien, muy bien. Bueno, pues con estas participaciones voy a iniciar mi charla. Yo espero que incluso les hable el panorama de lo que ustedes pueden aportar, de lo que el país incluso requiere, de la humanidad, lo que requiere, de en qué debemos y cómo debemos coadyuvar nosotros como ingenieros agrónomos. Entonces voy a empezar mi charla que le he llamado Semillas, base de la soberanía alimentaria, y son estos 4 puntos los que vamos a tocar. Primeramente, pues quiero que ustedes al menos se lleven de esta plática, que sepan qué es el SNICS, qué es el Servicio Nacional de Detección y Certificación de Semillas, a qué se dedica esta institución. El segundo, pues es el gran desafío que ustedes van a enfrentar, porque muchos de los que estamos aquí, incluyendo a su servidor, pues ya vamos de salida en la carrera, ya nos quedan pocos años de servicio, y entonces queda una gran tarea para la participación de los agrónomos. Y luego voy a platicarles un poquito de los ejes rectores del nuevo gobierno, que se está visualizando en la parte de agricultura del nuevo gobierno, para ampliar finalmente el cuarto tema, el tema de la presentación que llamamos Semillas, base de la soberanía alimentaria. Pues, ¿qué es el SNICS? Pues el SNICS es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura que tiene como vocación normar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de semillas, variedades vegetales, y coordina diversos órganos para atender la parte de recursos fitogenéticos. El día de hoy voy a enfocar más mi plática a la primera parte de calificación de semillas, pero dejo la ventana abierta porque creo que incluso un tema que les puede interesar más a ustedes, a lo mejor en el primero que voy a platicar están un poco más ajenos, pero por ejemplo el registro de variedades y sobre todo recursos fitogenéticos, que es lo que me han estado comentando que llevan aquí en la carrera, creo que sería de mucha utilidad, y vamos a dejar la ventana abierta para que el doctor Eber me vuelva a invitar a este bonito lugar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el primer eje que tenemos como eje rector? Hacemos todo el proceso que se tiene que seguir para producir semilla calificada, semilla que cumple con una normativa de acuerdo a una ley, de acuerdo a reglas para producción y calificación de semilla, y que el productor reciba en un momento dado lo que él quiere adquirir, la variedad que él quiere adquirir. Imagínense si un productor va a plantar cacao y quisiera una variedad en específico, y que después de 5 años o 6 años que ya empieza a ver los frutos, vea que no es. Me decía un productor de cítricos en Veracruz en una ocasión, dice, pues me salió algo que yo no quería, no la variedad que yo quería. Dice, ahorita si tiro esto y lo vuelvo a plantar, dice, ya no las voy a ver. Otros 5 años, 6 años, ya no voy a ver las plantas. Entonces es parte de lo que hacemos en esta primera columna. Y en la segunda, todas las nuevas variedades que se generan por los fitomejoradores o por cualquier productor, porque cualquiera puede ser generador de variedades, llevamos 2 tipos de registro. Uno que le llamamos Catálogo Nacional de Variedades y otro que le llamamos Registro con Título Obtentor. Este último genera una propiedad intelectual, así como la música, así como otras técnicas que generan patentes. En el caso de variedades se da una propiedad intelectual a través de este mecanismo. Y el tercero tiene que ver con toda la parte de conservación y aprovechamiento de la diversidad que tenemos en nuestro país. Ahí tenemos también varias estrategias que ojalá que tengamos la oportunidad en otra ocasión de profundizar un poco más,
y ahí incluso nosotros como SNICS atendemos todas las diligencias internacionales que se llevan en FAO en torno a este tema. Para operar, nosotros como SNICS tenemos 40 unidades a nivel nacional. En algunos estados tenemos más de una, por ejemplo en el caso de Sinaloa, en el caso de Sonora, en Chihuahua tenemos más de una unidad. En algunas otras son pocas, donde no tenemos prácticamente, donde hay muy poca actividad en semillas, no tenemos oficina, pero de todos modos los temas que salen sobre semillas, que surgen sobre semillas, los atendemos a través de las representaciones de agricultura en el estado. Entonces tenemos una cobertura nacional, tenemos técnicos, tenemos 10 laboratorios regionales, donde hacemos todas las pruebas de calidad para que la semilla cumpla con la normatividad establecida. Tenemos un laboratorio acreditado a nivel internacional por la International Seed Testing Association, porque también cuando se exporta semilla se tiene que cumplir con toda la normatividad y tenemos esos reconocimientos. Trabajamos más o menos con 130 técnicos especializados a nivel nacional para dar el seguimiento a todo lo que se produce de semilla calificada aquí en nuestro país. Más o menos para que tengan una idea del trabajo que se hace, ahorita tenemos un promedio de producción de unas 207,000 toneladas de semilla certificada de 21 cultivos que entran a este proceso de producción. Para producir esas semillas se registran unas 80,000 parcelas para producir, algunas obviamente de 50 hectáreas, de 100 hectáreas, otras incluso de media hectárea o de 1 hectárea. Caso café, tenemos incluso con pequeños productores que están produciendo semilla en 1 hectárea o incluso menos de 1 hectárea. Se toman unas 42,000 muestras de semilla al año para evaluar su calidad en los laboratorios y ver que cumplan con la normatividad. Y las empresas que producen semillas son más o menos 600 a nivel nacional. Y lo que emitimos de etiquetas, una etiqueta azul que ahorita ustedes van a ver qué es lo que se identifica esta semilla calificada, certificada, emitimos más de 5 millones de etiquetas. ¿Cuál es este gran desafío que yo les comentaba ahorita, que a ustedes les va a tocar más fuerte? Ya lo tenemos y tenemos que ver cómo resolvemos, cómo atendemos este gran desafío. El gran desafío es este: alimentar a una población en constante crecimiento. Ese es el gran desafío que tenemos y es donde tenemos nosotros la participación como agrónomos, donde debemos ayudar. El reto no es solamente producir más alimento. Producir más alimento, podemos ampliar la superficie cultivada y podemos tener más volumen de producción, pero necesitamos también calidad de alimento. Ese es otro punto importante. Pero aunado a este reto de producir más alimento, tenemos otros problemas. Ya no podemos aumentar esa superficie de producción. Tenemos una frontera de producción, una frontera agrícola límite, pero también lo que ustedes seguramente ya vienen escuchando y están observando, los efectos del cambio climático. Incremento de temperatura, reducción de lluvias, se acorta el periodo de producción, donde no tenemos riego, van cambiando todas estas cosas, tenemos suelos erosionados y además tenemos un mercado globalizado. Entonces súmenle todos estos factores a ese reto que tenemos y se vuelve complejo. Y ese es el reto que tenemos que enfrentar. Aquí es donde tenemos que buscar qué estrategias tenemos que aplicar para contrarrestar estos efectos y lograr esa producción de alimento. Entonces, los factores asociados a que tengamos este crecimiento de la población los podemos ver aquí en esta gráfica. Para que crezca cualquier población, incluso de animales silvestres, pues requieren alimento. Y eso es lo que nos ha llevado, ven ustedes, si nos vamos a cientos de años atrás, incluso en la parte de ganadería se conoce como capacidad de carga, y esta es una gráfica de un documento de ecología humana. Pues
aplica lo mismo. Si hay disponibilidad de alimentos, entonces la población empieza a crecer. Cuando había poca disponibilidad de alimentos, pues la población era baja. Cuando aumenta el volumen de producción, que eso nos lleva a toda esta parte de la revolución verde, la revolución industrial, pues crece la población. Pero crece a un ritmo en el que ya estamos rebasando la capacidad de carga. ¿Cuánto alimento podemos producir? Entonces ahí es donde tenemos este reto, porque la población sigue creciendo y ya estamos a capacidad de carga. Pero incluso si ahorita analizamos ese incremento de producción que tuvimos por la revolución, la llamada revolución verde, pues ahora vemos que nos está dejando secuelas y que tenemos que corregir. ¿Qué nos llevó a tener ese incremento en producción? Pues tenemos fertilizantes químicos, tenemos el uso de herbicidas, insecticidas. Esta es la parte de tecnología que utilizamos, además de usar variedades mejoradas, un paquete tecnológico diferente para aprovechar la capacidad que tienen las variedades mejoradas. Y ven ustedes que toda la parte de abajo de hacer una agricultura más amigable con el ambiente, pues es un bajo el porcentaje que tenemos. Entonces uno de los retos que tenemos sin que se caiga la producción, incluso aumentar la producción, pues es mover esto, a equilibrarlo, reducir esto, para tener una agricultura más amigable con el ambiente. Es parte de los retos que estamos enfrentando y que debemos trabajar. Entonces aquí está parte de la solución de lo que comentamos, y aquí es donde también hay que enfocar pues, parte de los trabajos que desarrollemos en las diferentes instituciones. Tan amplia es esta preocupación que hemos platicado ahorita, pues que a nivel internacional se ha fijado una agenda, la Agenda 2030, donde tenemos varios objetivos. México es parte de muchos países donde tenemos el compromiso de atender estos objetivos. El primero de ellos, ven ustedes, es el fin de la pobreza. El segundo de ellos es cero hambre, esa producción de alimentos que necesitamos. Pero también tenemos que hacerlo de una manera más amigable con el ambiente, viendo la salud y el bienestar, equidad de género y otra serie de objetivos que se suman para tener una mejor, incluso una mejor educación, entre otras cosas. El tema agua, veanlo, ahí está, para buscar este equilibrio que necesitamos. Y donde nos pega más a nosotros como agrónomos es cómo contribuimos también a esto de cero hambre, cómo producimos más alimentos, como ya lo comentamos. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer? Pues parte de lo que vemos en esa gráfica anterior: reducir o cambiar la manera en la cual hemos hecho agricultura, buscar una agricultura más amigable con el ambiente, en términos muy resumidos. Con esto, ¿qué es lo que se plantea? ¿Qué es lo que se ha venido planteando el gobierno ya por varios años? ¿Y qué es lo que se retoma incluso en lo que conocemos ahora como el segundo piso de la cuarta transformación? Pues aquí, de manera muy resumida, es este el propósito, sobre todo ahorita del segundo piso de la cuarta transformación. Segundo piso quiere decir que continúan cosas del primer piso que iniciamos el sexenio pasado. Entonces, ¿cuál es el propósito que se busca? Seguir construyendo, porque ya se viene construyendo, seguir construyendo la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria, por eso el tema de semillas que yo le llamé, cómo contribuye a la soberanía alimentaria de la nación, es decir, las capacidades necesarias para garantizar el abasto estable de la alimentación nutritiva, ya no solamente volumen, sino que debe ser nutritiva, suficiente y de calidad para todas las mexicanas y los mexicanos hoy y mañana.
Ese es el propósito. Y lo podemos dividir en 4 ejes rectores para la parte de la nueva administración. El primero de ellos es bienestar. Pero ¿qué significa bienestar? ¿Cómo se interpreta? Contribuir a la erradicación de la extrema pobreza, reduciendo desigualdades que afectan a las y los campesinos, pequeños productores y personas formaleras. A eso va enfocado este eje de bienestar. El segundo es producción. Ese reto que tenemos en la parte para alimentar a toda la población. Incrementar la participación de la producción nacional en el abasto de alimentos con autosuficiencia de maíz blanco no transgénico, frijol, sin perder el superávit comercial. Vean ustedes, incluso aquí ya no se deja abierto a todos los cultivos que tenemos. Se enfoca a aquellos que todos los días usamos. Incluso variedades que toleren o que se produzcan con menos agua. Tolerancia a sequía. Sostenibilidad, acelerar la transición ecológica de todo el sistema agroalimentario, reduciendo significativamente la reforestación y el uso de plaguicidas, impulsando la pesca sostenible y consolidando la transición agroecológica de la pequeña y mediana agricultura. Estos son los 4 ejes rectores que vamos a tener por todo este sexenio. Programas que ya se aprobaron, que ya se están poniendo en marcha, programas y proyectos. El programa Producción para el Bienestar, que continúa del sexenio anterior, pues incluso ya se dio el banderazo nuevamente este año. Fertilizantes para bienestar, donde ya hay que observar qué tipo de fertilizantes se da, qué es lo que se requiere, no nada más urea, no nada más el sulfato de amonio. En algunos lugares lo que se requiere es desacidificar. Entonces, esos son los ajustes que va a tener este programa de fertilizantes. Un plan nacional de maíz y tortilla. Con esto que platicamos, pues estamos teniendo un plan para ello. ¿Cómo vamos a satisfacer la necesidad? Sostenibilidad hídrica de la agricultura. El tema de agua. ¿Cómo hacemos más eficiente el uso de agua donde tenemos pozos, donde tenemos presas? ¿Cómo hacemos captación de agua en los lugares donde hay temporal? Todo eso va en este programa. Alimentación para el bienestar, incluso se quita, se fusiona, más bien deja de existir todo lo que llevábamos anteriormente de Segalmex, se separa nuevamente de Consa y se crean ahora las tiendas del bienestar. Incluso va a haber la oportunidad de que se compren productos directamente del productor, iniciando con 2 importantes: chocolate, miel, y se va a sumar ahí algunos cultivos. Cosechando Soberanía. Cosechando Soberanía es un programa de atención a municipios en extrema pobreza, que va a arrancar este año con 155 municipios, se van a ir sumando. Para el 4º año vamos a tener unos 1.175 municipios que ya están elegidos, y que lo que hay que hacer aquí en estos municipios es cómo los hacemos productivos en las capacidades que tienen ellos, en los cultivos que tienen ellos. ¿Cómo sumamos a eso? Autosuficiencia de frijol. Se nos ha caído por la falta de lluvia, tenemos que buscar variedades más rendidoras, más tolerantes a sequía. El productor tiene que contar con una mejor semilla para su siembra, semilla de calidad, porque lo que ha hecho es usar grano de la cosecha anterior para sembrar el siguiente ciclo agrícola. Entonces tenemos que asegurar esa parte, y aquí entra lo que la presidenta también anunció: la creación de la Productora Nacional de Semillas del Bienestar. Teníamos antes una productora que nació en 1961, PRONACE, que fue cerrada, y ahora
se busca cubrir esa necesidad abriendo nuevamente esta productora de semillas, que va a arrancar con frijol y arroz. Programa para la pequeña y mediana ganadería sustentable, plan Campeche para arroz y el fortalecimiento de Liconza, la parte de leche. Entonces son los programas que ya tienen palomita de la presidenta y que ya están poniéndose en marcha. ¿Dónde caben semillas aquí? Pues caben esos ejes que comentamos. Necesitamos mejores variedades. Pero ¿qué entendemos por semilla? ¿Qué es una semilla? Es la que se obtiene del fruto después de la fecundación de la flor, pero no solamente lo que conocemos nosotros como frijol, maíz. En términos de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, es los frutos o partes de estos frutos, así como partes vegetativas o vegetales completos que se utilizan para la reproducción y propagación de las diferentes especies vegetales. Entonces, cuando hablamos de semillas, pues no solamente estamos hablando de semilla de trigo, de semilla de maíz, sino podemos hablar de semilla de planta hecha ya de guanábana, de café, de cítricos, de cualquier parte o incluso plantas completas que se destinan para sembrarse, para plantarse y obtener producto de ello. Entonces es amplio, y entonces aquí hay una área de oportunidad para el sur, porque sí certificamos semilla, pero nos vamos más a algunas hortalizas, a los cultivos básicos, café, sí tenemos café, pero nos gustaría incluir cacao, nos gustaría incluir cítricos, nos gustaría incluir otros cultivos que están para el sur. Entonces ahí tenemos una área de oportunidad. Y lo que yo les decía ahorita, o sea, no es lo mismo hablar de semillas que hablar de grano. Grano es lo que nos ha llevado, como decíamos en frijol, lo que en un momento dado estoy sembrando para grano, para uso, para consumo industrial, pues lo canalizo de ahí, tomo y lo uso como semilla. Vamos perdiendo calidad genética, vamos perdiendo varias cosas ahí si hacemos ese proceso. Aún en plantas que mantienen la parte genética, como los cultivos de especies autógamas, que cuando lo hacemos sí con todo un proceso que se establece para la producción de semilla de cada uno de los cultivos. Y lo que decíamos, pues no solamente aquellos, tenemos la papa, pues, también es semilla, las varetas que usamos, la parte vegetativa, todo eso es semilla. Entonces, una vez eso, vamos a ver, y sobre todo, considerando que la semilla es la base para tener una producción exitosa. Si no tenemos una buena semilla, pues ya prácticamente estamos empezando con el pie izquierdo. Vamos a ver qué es lo que ha pasado con esta industria de semillas en nuestro país. Hablábamos que antes existía una productora de semillas, que ya no la tenemos, y que ahora vamos a estructurar otro mecanismo para ello. Entonces vamos a ver cómo ha evolucionado esta parte de semillas en nuestro país. Incluso en el ámbito internacional, pues podemos irnos nosotros a tiempos muy remotos, donde los grupos de población que existían eran nómadas, donde se movían pues, de un lugar a otro para conseguir los alimentos que requerían. ¿Qué fue lo que cambió eso? ¿Qué fue lo que cambió o qué ocurrió para que ellos se quedaran establecidos en lugares específicos? Pasar de ser nómadas a sedentarios. La agricultura, la ganadería, donde iba a obtener ya el sustento sin andarse moviendo de un lugar a otro lugar. Y para tener agricultura, para volver a sembrar, cosechar y volver al siguiente ciclo agrícola, ¿qué necesitamos? Necesitamos semilla. Necesitamos guardar parte de eso, si ya específicamente, como lo vemos ahora, debemos tener semilla. Y así podemos ver la parte evolutiva, donde ya el hombre, junto con la naturaleza, empieza a seleccionar. Empieza a seleccionar pues, aquellos productos que tengan mejor semilla, que tengan mejor sabor, que tengan mejor calidad,
Y todo eso luego nos lleva a la participación ya de las instituciones cuando estas empiezan a generar. Tener una participación para hacer una mejor selección, llegar incluso a tener mejores variedades y sobre todo cuando conocemos ya cómo se heredan características, con los trabajos de Gregorio Mendel. Entonces, si nosotros vemos desde ahí, pues la semilla es un elemento clave en la agricultura. Y es un elemento clave pues para lograr lo que queremos, para llegar a producir más, para tener esta soberanía. Y podemos continuar así incluso, pues hasta ahora las nuevas técnicas que tenemos para que suman a seleccionar, a tener mejores variedades, como la parte genómica, incluso ahora la edición genómica que tenemos, que son herramientas que nos ayudan a generar mejores variedades. ¿Cuándo nace la industria semillera? La industria semillera pues nace cuando hay algo diferente que llevarle al productor, o llevarle un mejor producto, una mejor semilla al productor. Si no, pues el productor sigue sembrando lo que él tiene. ¿Para qué invierto en comprar algo si me traen lo mismo que yo tengo? Debemos llevarle un producto diferente, un producto transformado. Entonces, aquí en nuestro país, cuando empieza más a trabajarse en la generación de variedades, validación de tecnologías, desde los 40 en la parte del maíz, la parte del trigo, con la llegada de la Fundación Rockefeller a México, y cuando se empiezan ya a generar variedades. Pasaron 20 años, al menos 10 años, cuando ya se empezó a producir algo de semillas, y ya más fuertemente, pues en el 61, que es cuando tenemos la primera ley federal de producción, certificación de comercio de semillas, y que esta ley agrupa incluso a otras instituciones que participan para tener un sistema de semillas, y un sistema de semillas con quien genera las variedades, quien multiplica las variedades, que en ese tiempo es cuando se crea la Cultura Nacional de Semillas, la participación incluso del registro de esas nuevas variedades. Entonces todo eso se vuelve un sistema en semillas, y allí arranca pues, la multiplicación ya de las variedades que se habían generado para llevarlas a los productores. Entonces se crea un sistema. Este modelo pues, es un modelo de abasto de semillas donde el Estado participa, es el principal actor. Tiene quien genera las variedades, tiene quien las multiplica, quien las lleva al productor, y luego incluso suma al mercado, la CONASUPO que teníamos por todo ese modelo que estamos viendo. Y entonces eso no solamente es ese modelo, sino que también se crean otras instituciones que apoyan a la agricultura. Teníamos, por ejemplo, para el caso de frutales, teníamos la PRONACE, teníamos CONAFRUT, Fertimex para ver la parte de fertilizantes, el Instituto Mexicano del Café, CONASUPO, almacenes nacionales, y también quién daba crédito. ¿Quién daba crédito para apoyar toda esta producción? Este modelo nos llevó pues, a aumentar la producción, pero este modelo no nos duró para toda la vida. Este modelo cambió. Este modelo cambia e incluso pues empiezan a desincorporar instituciones de este modelo desde principios de los 80. Entonces tenemos ya el cierre de instituciones, incluso intento de cerrar el INIFAP, el colegio de graduados en 2003. ¿Y eso a qué nos ha llevado? Pues que la producción, como vemos, se nos ha reducido y las importaciones se nos han incrementado. Y pasamos de un modelo donde el gobierno era el actor principal a un modelo donde tenemos la participación en la parte privada. Entonces en la parte privada, si nosotros vemos hasta el momento, seguimos teniendo al INIFAP, incluso otras instituciones que se han sumado a la generación de nuevas variedades, pero tenemos también la participación ya fuertemente de los privados.
Desde el cambio de ley de semillas en el 91, que se dio más apertura a todo esto, y luego en la del 2007, pero en esta parte, aunque continúa la generación de variedades, nos falta un eslabón aquí. Esas variedades que generan estas instituciones, propio Chapín, ¿quién las multiplica para llevarlas a los productores? En la industria privada ellos tienen toda la cadena articulada, generan las variedades, hay una área que las multiplica, hay una área que las promociona y las comercializa. Pero en esta parte no. Quien hacía ese trabajo era la Productora Nacional de Semillas, que dejó de existir. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Pues tenemos muchas variedades aquí, pero que no llegan acá. Eso, ¿a qué nos llevó esto? Bueno, primeramente, el cierre de la Productora Nacional de Semillas nos llevó a esta participación privada y tenemos ahora más o menos unas 600 empresas de semillas en nuestro país. Grupos de productores, industrias incluso que se dedican a producir semillas, como en trigo, en otros. En trigo tenemos más o menos unas 250 empresas de semillas. Ninguna privada está ahí. Las privadas están en maíz, incluso internacionales, las transnacionales están en maíz, pero no las tenemos en trigo. En maíz tenemos unas 185 empresas que nos demandan servicio al SNICS. Y de esas, pues, unas 4 transnacionales. Todas las demás son empresas mexicanas. En frijol tenemos 21 empresas nada más. Si ustedes lo comparan con trigo, pues es un número muy pequeño. Y además producen un volumen pequeño. En arroz tenemos 7. Entonces, ¿qué concluimos de esto? Lo que se pensaba cuando se cerró la Productora Nacional de Semillas, la PRONACE, es los particulares van a tomar ese lugar. Y podríamos decir que en los 4 cultivos básicos se ha cumplido el maíz, para maíz y para trigo, pero no para frijol y para arroz. Y ya, sin que le sumamos otros cultivos como el sorgo y otros. Entonces, sí, tenemos ese hueco ahí. Si vamos avanzando, pues se cambia la ley de 1991, se cambia, tenemos una nueva ley en 1996 que nos lleva al registro a la generación de variedades, que ya lo hacen también, entraron los privados a la generación de variedades, pero que requieren una protección intelectual. Y eso nos lleva a tener otra ley, la Ley Federal de Variedades Vegetales en 1996, y que entra en funciones a registro ya de este tipo de variedades con esta protección intelectual en 2000, y que ahora pues ya los que hacen también mejoramiento genético que generan variedades son los privados, tienen una innovación, una nueva variedad, y que tienen en dónde registrar esas nuevas variedades. Y un registro es el que les brinda propiedad intelectual, protección intelectual, a través de esta ley de variedades vegetales. Si no quieren esa protección intelectual, pues hay este registro en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales que nos da la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, pero que este no brinda esa protección intelectual. Y esta es solamente para que todas las variedades que entran al proceso de producción de semilla que lleva el SNICS tienen que estar aquí, porque cuando se registran aquí o igual acá, tienen que decirnos cómo es la variedad, qué altura tiene, con características morfológicas. Porque uno de los pasos que hace el SNICS es verificar que sí sea esa variedad cuando se va a multiplicar y se va a comercializar. ¿Y cómo va a verificarlo? Pues con las características con las cuales registran esa variedad. Por eso es obligado que estén aquí.
Incluso las que están aquí y quieren producir semilla calificada por el SNICS también tienen que tener este registro. O bien, las variedades pues son como hijos de los mejoradores. Son los hijos, a veces las quieren más que los hijos. Y si son malos padres, pues las van a dejar sin registro estas variedades. Pues también tienen esa opción. Entonces, esto ha aumentado mucho. Ahorita vamos a ver una gráfica de cuántos registros tenemos. Pero ¿por qué el fundamento de dar esa protección intelectual? Porque se quiere fomentar el que la gente genere, que haya quien invierta en la generación de variedades. Generar una variedad no es de un año a otro. Lleva años para generar una variedad. Podríamos decir que el promedio, dependiendo de las técnicas que utilicen, mínimo unos 7 años. Imagínense que ustedes quisieran invertir en generar una variedad, pues van a tener que ponerle 7 años de dinero. Y luego a ver si esa variedad la quiere el mercado. Entonces, quien se dedica a hacer esto, pues tiene que ser una inversión. Pero igual, si no tenemos este mecanismo de generar variedades, pues no tendríamos ahora las manzanas, todas esas variedades de manzanas ustedes van al súper y compran. O igual, naranja, ¿no? No tendríamos igual tantos híbridos de maíz, tantos híbridos de trigo o de otros cultivos. Que donde no lo hemos hecho, pues por ejemplo cacao, pues tenemos 2 o 3 variedades registradas por el INEFA. En cítricos, pues tenemos muy pocas generadas en México. Manzanas tenemos muy pocas variedades generadas en México. Ornamentales, ya ni les digo. Hortalizas, ya ni les digo. Muchas variedades que dependemos de otros países. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues igual tenemos que impulsar eso. Porque si dependemos de semillas, pues es como estar dependiendo de grano o de otros productos. Entonces tenemos que trabajar en esta soberanía de las semillas también. ¿Y qué es lo que ustedes van a necesitar si hicieran esa inversión? Pues requieren, como es una inversión a largo plazo, pues requieren que al menos se les dé un reconocimiento. Yo tengo un título de obtentor. Yo tengo un registro de mi hijo ahí. Y más, pues un mecanismo que les asegure recuperar esa inversión. Si yo tengo esa inversión, si yo tengo esa variedad, pues que no cualquiera ahora la pueda usar, que sí la use con el consentimiento y sobre todo que pueda tener una recuperación de la inversión. ¿Para qué? Pues para recuperar lo que ya invertí y seguir invirtiendo en generar más, porque no se acaba ahí con que genere una variedad. Tiene que seguir evolucionando para tener nuevos productos. Mecanismo que le ayude entonces a recuperar esa inversión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos para hacer ese registro, pues alguien o aquel que le guste hacer el mejoramiento, una inversión que ni siquiera el gobierno pudo mantener. Por eso abre esto también a los privados. Y que dependiendo de qué saque, qué variedad saque, puedo registrarla y para registrarla con título obtentor tiene que demostrar que es nueva, que es un producto novedoso, que no existe, que tiene un nombre único. Incluso la ley nos marca qué tipo de nombre le puedo dar, porque la variedad que se registre aquí se puede registrar en China y debe tener el mismo nombre. No se le puede cambiar de nombre. Que sea distinta, homogénea y estable genéticamente. Todo esto es la parte genética. Que no cambie al siguiente año su genética. Que sea estable. Si el mercado la quiere, pues entonces tendrían oportunidad de recuperar esa inversión. Si el mercado no la quiere, no van a tener oportunidad de recuperar esa inversión. Entonces, ¿quién hace el mejoramiento? Pues obviamente las instituciones y quien quiere invertir en tener nuevos productos, estar en el mercado.
De los dos registros, la suma de dos registros sin que se repita una variedad que tiene título y catálogo, esta es la evolución que hemos tenido. Aquí tengo datos del 2002 al 22, 5.500 variedades. El mayor número de ellas va a ser maíz, unas 1.700 variedades de maíz, híbridos, variedades, líneas, y así podemos ir viendo, si desglosamos esto, los diferentes cultivos. Entonces, sumando, ahorita ya andamos, el número ya aumentó, ya tenemos más de 6.000. Pero ¿cuánto de esto está con los productores? Un análisis que hice así muy somero con los datos que tengo, más o menos de esto llega al mercado como el 15%. Y de ese 15%, por ejemplo, si nos vamos trigo, sí, se produce semilla para los productores de 46 variedades, pero una o dos de ellas dominan ese volumen, las otras son volúmenes bajos. ¿Y qué importancia tienen estas nuevas variedades? Pues si el reto que tenemos es no podemos aumentar la frontera agrícola para producir más alimento, tenemos que hacer en las mismas superficies, pues uno de ellos es, aparte de hacer una agricultura, un paquete más amigable con el ambiente, pues es que tengamos una variedad que produzca más por unidad de superficie. Entonces, este es un ejemplo para el maíz. Si nosotros vemos desde el 80 cómo andaba el rendimiento promedio, aquí nos separo los materiales que utilizamos, más del 50% de la superficie no se utilizan variedades mejoradas, se utilizan los materiales nativos. Sumando los dos, este es nuestro promedio. Si ustedes ven aquí, en los 80, cuánto teníamos de rendimiento y a cuánto ha aumentado ese rendimiento promedio en los últimos años, pues es un incremento considerable promedio. Y esto pues es gracias en parte al uso de mejores variedades, a cómo se van mejorando las variedades, tener mejores semillas y al paquete tecnológico que se les aplica. Y que ese paquete tecnológico tenemos que buscar ahora que sea más amigable con el ambiente. ¿Qué es lo que se está trabajando y qué se ha venido trabajando en la cuarta transformación y lo que se va a seguir trabajando en este segundo piso de la cuarta transformación? El sexenio pasado, cuando arrancó la cuarta transformación, hay documentos que nos indica incluso la ley que debemos tener. Primeramente, ustedes saben que a nivel nacional, a nivel de presidencia, se elabora un Plan Nacional de Desarrollo. Ese Plan Nacional de Desarrollo nos da las políticas generales a nivel nacional. Luego de eso, pues le tocará a la Secretaría de Semarnat, a Semarnat le tocará unas tareas, a la Secretaría de Agricultura otras, y así nos vamos por secretarías de lo que está ahí, pues les toca incidir más fuertemente. Entonces la Secretaría de Agricultura tiene que tomar este Plan Nacional de Desarrollo y hacer el programa sectorial de la Secretaría de Agricultura. Y luego todavía nosotros como instituciones, en este caso el SNICS, tiene establecido en la propia ley de semillas que hay que elaborar un programa nacional de semillas. Entonces, ¿qué es lo que hace? A ver, uno de los objetivos, autosuficiencia alimentaria y rescate del campo, que era aquí en el Plan Nacional de Desarrollo. Una estrategia, elevar la productividad del campo y promover tareas de investigación científica y desarrollo tecnológico. ¿Qué toma la Secretaría de Agricultura de ahí? Objetivo prioritario, aumentar la productividad de manera sustentable, incluyendo a los productores históricamente excluidos. ¿Qué tomamos nosotros de eso para hacer este programa? Que el agricultor cuente con la semilla de la mejor calidad para su siembra en sus dos grandes vertientes. El SNICS hacía más tareas con las semillas mejoradas, pero si mucha de la superficie se siembra con variedades que no son mejoradas, tenemos que sumar ese eje. Entonces sumamos ese eje aquí también para aquellas semillas nativas.
cómo mejorar estas semillas, cómo el productor mejora esas semillas, que lo hace al estar seleccionando cada año, pero cómo le ayudamos. Entonces ese Programa Nacional de Semillas, que ahorita vamos a revisarlo, estamos esperando, ahorita se está elaborando vamos a esperar que salga, y ya si vamos viendo cuáles son las estrategias, pues vamos a revisar ¿qué debemos actualizar aquí? Entonces viene en escalera. Se elabora y luego nosotros vamos a hacer los ajustes a este programa. Y este programa que todavía tenemos vigente, no tenemos el ajustado, pues incluso ya vamos sumando ajustes de lo que vamos viendo, pero tenía 4 objetivos: incrementar la producción de semilla de calidad de variedades mejoradas que coadyuven a aumentar la productividad y autosuficiencia alimentaria, implementar sistemas locales de producción de semillas nativas, acorde a las necesidades de cada región, nicho ecológico, comunidad, fortalecer la investigación en semillas,